Buenos días, mi nombre es Santiago Guaselli, hoy es 27 de agosto y siendo las 9 de la mañana les doy la bienvenida desde Tandil. Hoy vamos a estar viendo una charla que se llama Haciendo frente a las malezas resistentes en el sur de Buenos Aires. La disertación va a estar a cargo de Luciano Piloni, Guillermo Divito y Martín Dunrauf. Durante la presentación, al costado de la pantalla tienen un panel en el cual pueden ir haciendo preguntas y cuando termine la charla se las voy a ir pasando a los disertantes. Espero que puedan entrar todas las preguntas. En este sentido, también les recuerdo que en la página principal en el menú superior hay una sección que se llama asistentes, ahí van a poder contactar a los oradores para seguirles haciendo preguntas y programar alguna reunión si es necesario. También les recuerdo que en el hall comercial está el espacio Apresid, ahí van a encontrar entrevistas muy interesantes con los especialistas, contenido exclusivo para los asistentes al Congreso y material de cada uno de los programas. Bueno, ya sin más preámbulo voy a ir presentando a los oradores. Luciano Piloni es ingeniero agrónomo, director de AI Agro, es una empresa de asesoramiento en el sudeste de Buenos Aires, es socio de APRESID de la Regional Tres Arroyos y socio de APSE. Guillermo Divito es ingeniero agrónomo, doctor, especialista en sistemas agrícolas, es asesor privado y asistente técnico regional de Cochea Presid. Martín Dunrauf es asesor privado y asistente técnico de la regional Bahía Blanca. Bueno, ahora sí, ya antes. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Presil por la invitación a este taller de malezas en el sur. Mi nombre es Luciano Piloni, estoy en la ciudad, como base en la ciudad de Tres Arroyos, y asesoro campos en el partido de Tres Arroyos, San Cayetano tengo con otros dos ingenieros una empresa de monitoreo, de la cual tenemos base en el asesoramiento a productores de la zona. Y bueno, soy socio de la regional de APRESI de Tres Arroyos y de APSE. Lo que les voy a comentar yo un poco es lo que es cómo estamos haciendo en nuestra zona el manejo de malezas crucíferas, en las cuales estamos teniendo problemas en los últimos años. Un poco una hoja de ruta de lo que les voy a ir comentando, cómo estamos haciendo la base en lo que es el monitoreo, qué herramientas estamos usando para el registro de todas en este caso, las malezas que estamos teniendo en nuestros lotes, para qué nos está sirviendo este registro, como son mapas de malezas, y empezar a generar otra información como patrones de emergencia con especialistas que estamos en permanente contacto. Cómo estamos haciendo algunos manejos de cultivo en cuanto a la base a lo que es el cultivo antecesor, cómo nos pegan en lo que son los manejos de los cultivos. ¿Qué manejos de estrategia estamos haciendo con lo que es fitosanitarios? Y un poco después, para finalizar, lo que es el análisis de la información que estamos registrando por intermedio de la app de monitoreo que estamos usando. Bueno, como principal herramienta para lo que es los monitoreos, es muy importante lo que es la identificación de las malezas que estamos viendo. En este caso, lo que es crucíferas, esto es importante porque principalmente en los estadios iniciales por ahí hay parecer, pero bueno, hay que tener un poquito más de detalle y empezar en cada recorrida de los lotes, empezar a evaluar los cotiledones, las hojas iniciales, como para empezar a saber desde un inicio cuáles son cuál es la especie con la que contamos en nuestro lote y la que vamos a tener que empezar a manejar. Así que eso como punto de partida.
Segundo, lo que son los patrones de emergencia, que en este caso con Ramón, que siempre estamos en contacto durante todo el año, bueno, empezar a generar patrones de emergencia para tratar de así posicionar nuestros manejos, tener una idea de cuáles son las épocas que por ahí vamos a tener un poco más de complicaciones, entonces es una información muy útil que nos sirve en el día a día cuando estamos yendo a los lotes. Y ver cómo estos patrones de emergencia, si se mantienen o siempre contamos el caso de la rama negra, que también tenía un patrón de emergencia y después empezamos a ver que nacía todo el año y bueno, eso, cómo las mismas especies de maleza que estamos teniendo hoy en día en nuestros lotes, por ahí van modificando sus patrones y bueno, eso hace que tengamos que ir cambiando o modificando los manejos año a año. En lo que es el monitoreo, bueno, como les mencionaba, como socio de APSE tenemos una aplicación para el teléfono, en la cual en cada lote hacemos el registro, o sea, en cada lote hacemos diferentes estaciones de monitoreo y vamos registrando todas las adversidades que tenemos en cada una de nuestras estaciones. Y esto nos empieza a servir para empezar a posicionar cuáles son las partes del lote en las cuales tenemos inconvenientes y empezar o sea, sería un paso previo a lo que sería un manejo diferenciado en cuanto a malezas. Un poco lo que les contaba, lo que es en cuanto a manejo de cultivo, en lo que es cultivos antecesores, bueno, esa es una foto característica de la zona en lotes donde no se hace cultivo de segunda. Era característica de los últimos años ver esas nabolsas, digamos, con efecto de herbicida, pero siempre siguiendo el camino y luego semillando, creándonos problemas más adelante. En lo que es, bueno, les decía, cultivo antecesor, en general, en lo que es cuando salimos de soja y girasol, no estamos teniendo problema en cuanto a lo que es manejo. Sí estamos prestando atención en lo que es cuando lo que es soja de segunda, no porque el cultivo en sí sea un problema, sino porque limita mucho en los nacimientos de verano que estamos teniendo principalmente en la bolsa, los controles de post-emergencia en esa soja de segunda, entonces eso nos está creando algún problemita, en la cual, bueno, hay que empezar a prestar un poco más de atención. En lo que es maíz temprano tampoco nos está limitando, y lo que es maíces tardíos, maíces de segunda, bueno, es lo mismo que pasa con otras malezas también, que pasamos todo el invierno con el cultivo en pie. Si no se hacen con alguna aplicación de control de malezas con avión o alguna otra estrategia, bueno, son lotes que pueden generarnos varios problemas para el cultivo posterior. Y lo que en las últimas dos campañas nos está pasando es que estamos en esos lotes, principalmente en los que tenemos mucho problema de crucíferas, como nabón, si bien no tenemos nabón resistente, pero hay lotes con mucha cantidad. Estamos empezando a ver que tenemos problemas de insectos, de orugas cortadoras en los girasoles, por ejemplo, cuando salimos a ese cultivo. Así que bueno, no solo las malezas estas nos empiezan a generar el perjuicio económico per se de la maleza, sino nos empiezan a tener nichos para otras adversidades, la cual hay que ir teniéndolas en cuenta. Y bueno, también en lo que es fina, que no tiene soja de segunda, principalmente en la zona donde hay ganadería con verdeos de invierno o algún cultivo de servicio del cual se le hace algún pastoreo, eso nos está dando buen resultado, así que estamos evaluando siempre el cultivo, si es avena, si es avena vicia, si es en algún caso algún regrat, tetraploide,
Pero bueno, eso nos está suprimiendo bastante lo que es emergencias ahí en otoño. Luego Guille va a ampliar un poco más sobre lo que es cultivos de servicio. Lo que le decía, en cuanto a intervención de fitosanitarios en el manejo, lo que estamos haciendo es, en lo que son barbechos, generalmente estamos usando hormonales. En esta zona de acá todavía no tenemos problemas con resistencia a hormonales. Sabemos que en la zona azul, Tandil, ya está el problema con alguna especie de crucífera a resistencia hormonal. Pero bueno, lo que empezamos a implementar las últimas campañas, siempre ese hormonal, acompañarlo con algún otro activo, como el caso del PPO para los controles. Y también lo que es en algún caso con mezcla de algún residual como el diflufenicano, la fluorocloridona, también tratando de variar el principio activo y la forma de la cual uno trata de controlar las malezas. Y bueno, lo que es post-emergencia, siempre el ALS siempre generalmente está, lo que es mesulfurón siempre está por el control que tenemos con otras malezas. Si bien en crucíferas no hace nada, pero bueno, ahí también estamos implementando lo que es la mezcla con PPO, con fluoro, con diflufenicano. En estos casos, en lo que es post-emergencia de cultivos de fina, y también en lo que es girasol también, como el caso del prodigio, es muy importante el impacto de la fitotoxicidad que estamos viendo en los cultivos. Esos son puntos a tener en cuenta, que es un poco lo que les quería remarcar ahí. Es muy importante tener en cuenta el tamaño en cuanto a cuánta materia verde voy a perjudicar con la aplicación de un post emergente que puede causar una fitotoxicidad. Eso nos puede traer consecuencias, como les voy a mostrar un poquito más adelante. Después también lo que es compatibilidad de activos en la mezcla de productos, eso siempre, y por ahí usándolos en épocas frías y eso así, siempre hay que tener especial atención. Bueno, en las últimas campañas estamos también empezando a usar en esas aplicaciones de post-emergencia, principalmente en lo que es cultivos de invierno, en los casos de cebada y trigo, el acompañado de algún bioestimulante. En el caso mío yo uso bastante el Fertiactil GZ, que dando buenos resultados en cuanto a la recuperación del cultivo sin tanta fitotoxicidad y bueno, aportándome también en rendimiento de ese cultivo. Sí. Un poco acostumbrarnos a lo que es ver estos cultivos de cebada con preemergentes que le pueden pegar un poco, ahí en caso del uso de fluorocloridona, es una muestra para empezar a ver cómo están los cultivos, cómo nacen los cultivos con tratamientos que antes generalmente no los hacíamos, y empezar a ver malezas, bueno, con ese efecto para saber si estamos controlando o no. Y esto un poco para ir finalizando lo que les ponía de la información registrada, el análisis de la información registrada que estamos sacando de la aplicación de monitoreo. Este es un ejemplo de la campaña pasada, 2 lotes del mismo campo, 2 lotes vecinos. Un lote sin problema de crucífera, como es el lote 4, y el lote 3 con un problema bastante grande de crucífera, en la bolsa principalmente. Bueno, se empieza a ver cómo el aumento en el costo del uso de herbicidas es mayor, y lo que estamos empezando a ver también, todo lo que es periodo crítico ahí del 15 de noviembre, el cultivo, el lote 4, donde no teníamos problema de crucífera, era un NDVI normal para la zona, pero veíamos que en el cultivo que hicimos tratamiento
reiterado tratamiento en post-emergencia, nos castigó bastante el NDVI para la misma fecha. Bueno, en conclusión, la diferencia de rendimiento nos empieza a pegar por la fitotoxicidad que causan los herbicidas, principalmente lo que es en el manchado de hojas, quitándole capacidad fotosintética al cultivo, ¿no? Así que no es solo aumento de rendimiento, o sea, aumento de costo por el uso de herbicidas, sino pérdidas de rendimiento. Y esta también es una de las últimas, donde estamos empezando a comparar lo que es cultivos de coberturas o de servicios, donde los estamos pastoreando. El análisis de la última campaña nos da que, bueno, en cuanto a herbicidas no tenemos un ahorro sustancial de uso en cuanto a costo en dólares por ahora, pero bueno, sería nos estaría dando mejor resultado el girasol, donde no perdemos rendimiento en cuanto al uso de la tecnología de cultivo de servicio. Y bueno, y en esa misma hectárea, a su vez del cultivo de servicio pastoreado, estamos teniendo una ganancia en kilos de carne que nos aporta al sistema. Para finalizar, esta diapo que siempre, como tratar de ir tomando los problemas de manera multidisciplinaria, donde cada uno aporte su granito de arena para el técnico del sistema para tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Así que, bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Le doy pie al siguiente. Buenísimo, Luciano. Muchas gracias. Ahora seguimos con la presentación de Martín. Buenos días a todos. Continuando con el taller de malezas, mi nombre es Martín Dunrauf, soy ingeniero agrónomo, vivo en la ciudad de Tres Arroyos, soy asesor técnico de la regional Bahía Blanca de APRESID, y además me desarrollo como asesor privado de algunas empresas de producción agrícola de la zona del partido Coronel Dorrego, Rosales y Bahía Blanca. Así que bueno, es toda la zona también que abarca la regional de Bahía, y estamos muy metidos con el tema de las malezas. Un poquito lo que yo les quería contar es algunas experiencias que estamos teniendo con el tema del manejo del ryegrass. Así que bueno, comienzo. Básicamente, haciendo un poco de historia, los problemas comenzaron allá por el año 2000, 2001, cuando se empezaron las empresas de agroquímicos, sobre todo las formuladoras de glifosato, empezaron a tener reclamos por deficiencias en los controles de ryegrass, y con el tiempo empezaron también a haber reclamos con el tema de los graminicidas. Ya en el 2004, Ramón Gigón y Mario López y Mario Viña de INTA Bordenave comenzaron con algunos ensayos en los campos de la regional, y bueno, al día de hoy, que el problema era solamente de glifosato, y hoy tenemos problemas con diferentes niveles de resistencia en el uso de graminicidas como aloxifop o clethodim, y también estamos teniendo problemas con resistencia a selectivos en trigo y cebada como pinoxaden, y iodosulfurón y mesulfurón también. Estamos teniendo problemas. Hay zonas que tienen más problemas, alguno activo que otro, pero bueno, básicamente los problemas los estamos teniendo en casi todos los campos de la regional. Hacia el oeste, los problemas son menores, digamos, de la zona de la Ruta 51 al oeste, los problemas de ryegrass son incipientes, pero bueno, en toda la zona del partido de Dorrego, Rosales y sur de Pringles, el problema es mucho más grave.
Un poquito lo que les quiero contar es cómo estamos manejando el regras, tanto con herbicidas en cultivos y barbechos, y algunas herramientas de manejo cultural, como son rotación, siembra, algo de ganadería que estamos haciendo, cultivos de servicio que por ahí Guille en la próxima presentación también les va a contar, y algo que estamos trabajando con algunas tecnologías en aplicaciones terrestres, y bueno, el tema de labranza, cómo entra en el sistema, también lo podemos discutir. Un poquito yendo a lo que yo les comentaba, en cuanto al manejo del regras en los cultivos de invierno, en lo que son trigos y cebadas, usamos graminicidas selectivos, ya sea pinosadén o iodosulfurón o mesosulfurón, sea Husar, en donde no tenemos problemas graves de resistencia, los resultados son buenos. También en los cultivos de invierno, como son la arveja y la vicia para cosecha, que se hacen bastante en los campos de la regional, usamos graminicidas, aloxifob o clethodim, con buenos resultados, siempre y cuando los tamaños de los regras permitan hacer controles satisfactorios. Ya cuando la maleza está pasada de tamaño, los controles se dificultan mucho. Algo que estamos trabajando es el corrimiento de las fechas de siembra, sobre todo en trigo y cebada, a raíz de que hay algunos ciclos de cultivo un poco más cortos. Estamos retrasando las fechas de siembra que normalmente eran en el mes de mayo para toda la zona del sudoeste. Entramos ya en junio, lo que nos permite en mayo controlar algunos lotes de regras en los barbechos y así poder entrar con los lotes un poco más limpios. Y en el caso de la vicia y la arveja, lo mismo, las fechas de siembra son aún más tardías. Con las arvejas estamos entrando hasta el 15 de agosto a sembrar, con buenos resultados, entonces por ahí eso también permite hacer controles químicos satisfactorios en momentos en el cual con un cultivo de trigo cebada no se pueden hacer con graminicidas. Otro de los manejos que estamos haciendo hace ya 3 años, se incorporó fuerte en la regional, es el uso de preemergentes, ya sea piroxasulfone y flumioxacin. Primero habíamos arrancado solamente con flumioxacin, después la empresa Sumiagro incorporó el piroxa. Los resultados son buenos, por ahí dependientes un poco de la condición climática, pero los resultados son muy satisfactorios. Y algún otro socio también está usando trifluoranina fotoestable, que por ahí permite también hacer aplicaciones en presiembra, sobre todo en cebada. Fíjense, acá les muestro una imagen hay una aplicación de preemergentes en un lote de trigo, y las diferencias realmente son notables y bueno, nos permiten mantener los niveles de rendimiento, más allá de incrementar los costos, como vamos a ver Guillermo al final. Nos permite todavía, en campos donde los problemas no son tan graves, o campos que se han podido recuperar, hacer cultivos de invierno. Yo no les comenté, lo pasé de largo en la primera diapositiva, pero el problema del regras en los cultivos de invierno de la sudeste se lleva entre el 30 y el 50% de la cosecha. Los lotes que están muy afectados terminan con reducciones importantes de rendimiento. Un poquito para hacer un comentario que después se refleja también en los costos, es cómo estamos manejando los barbechos asbina, ya sea de cultivos de verano o de cultivos de invierno. Los barbechos se hacen normalmente con glifosato más graminicidas y se hace un doble golpe con paraquat o paraquat con dirón. Eso es básicamente lo que se hace. Ya cuando hay que repetir 2 veces este tratamiento, los lotes salen del sistema y entran en una secuencia de rotación. La secuencia básica o tradicional del sudoeste era monocultivo de trigo y cebada. Y bueno, y con la incorporación de los maíces de tardíos, estamos teniendo ventanas para hacer otro tipo de tratamientos o manejar los barbechos diferentes. Fíjense en la foto, esta que está el regras controlado. Muchas veces por ahí hacemos foco en controlar el regras y terminamos perdiendo el manejo de algunas otras malezas. En este caso justo es una bolsa resistente a glifosato, no a 2,4-D, como decía Lucho. Y bueno, después hubo que hacer un repaso del lote
para controlar ese tipo de malezas. Pero bueno, lo importante es tratar de manejar el regras como maleza principal. Y en la foto de la derecha, fíjense que es el mismo lote, justamente sembrando, la sembradora está sembrando sobre un barbecho con doble golpe, a la salida de un maíz que se cosechó con humedad. Fíjense en el estado que por ahí salen los lotes y bueno, después la condición de siembra tal vez no sea la óptima, pero muchas veces no hay alternativa para seguir con las secuencias y si los tratamientos son satisfactorios, avanzamos con la siembra de los cultivos de invierno. Un poquito lo que yo les contaba hoy, la incorporación en el sudoeste o la adaptación en el sudoeste de los maíces de baja densidad como una alternativa a los cultivos de verano, entró muy bien, muy fuerte. Digamos, hoy se hace mucho maíz de tardío, pero bueno, la idea es ponerlo en la secuencia a la salida de un cultivo de invierno, que tal vez los barbechos se dejan de hacer y se retoman recién en agosto. Entonces muchas veces se termina sembrando cultivos de verano, como está en el caso de esta foto de la izquierda. Esto es un rastrojo de trigo que tenía mucho regras y se hizo un doble golpe allá en septiembre, primeros días de octubre, y se sembró a fin de noviembre con soja. Y lo que se ve es rastrojo de trigo poquito y mucho rastrojo de regras seco, que también nos sirve de cobertura. Eso se hace bastante en nuestra regional. Y en el maíz lo mismo, por ahí se anticipan un poquito los controles, pero las fechas de siembra, al ser al fin de noviembre, menos de diciembre, nos permiten hacer buenos controles y evitar, sobre todo, que el regras se semille, que es un poquito el objetivo de todo esto. Fíjense que matas de este tamaño aparecen por ahí dispersas en los lotes, y bueno, hay que tratar de ir a controlar este tipo de matas allá en octubre, primeros días de octubre, con algún graminicida para evitar que se semille. Y ahí empieza a mejorar, a disminuir el banco de semillas y a mejorar la rotación. Muchas veces hace falta 2 años seguidos de cultivos de verano para que los lotes tengan bajos niveles de regras, de semilla de regras, y de así poder usar preemergentes en trigo y cebada con un resultado satisfactorio. Fíjense esta foto, la foto inferior, estas fotos son de los campos de los socios de la regional, ¿no? Esta foto es una soja que no se pudo cosechar por lluvia hace como 2 o 3 años. Está sacada en esta época, en agosto, y el tamaño del regrasa dentro del cultivo de soja era impresionante. Hizo falta otro cultivo más de ir a un girasol para poder seguir con esa secuencia. Pero bueno, lo importante es que tenemos algunas herramientas de manejo como la rotación para bajar los niveles de regras en los lotes. Otro caso muy interesante que surgió hace un par de años en un lote que se había clausurado por un problema familiar. Cuando se tomó la decisión en octubre de qué hacer para sembrar gruesa, bueno, había mucho regras, se esperó que estaba encañado y se cortó y se hileró y se hicieron rollos. Y bueno, se sembró, eso fue en octubre, y las lluvias fueron satisfactorias y luego se sembró a mediados de diciembre, se sembró maíz. Y fíjense que en el medio hubo rebrotes de regras, pero bueno, se hizo un control con un desecante de vuelta. Por ahí cuando uno se pone a trabajar sobre regras se olvida de otras malezas y aparecen problemas de rama negra también, pero bueno, el manejo posterior hizo que se pudieran controlar bien esas malezas y por ahí estamos usando en algunos campos algunos herbicidas residuales en maíz, como adengo o atracina, que por ahí hacen que los primeros pulsos de nacimiento del regras, sobre todo los de enero, febrero, se supriman bastante. Y tengo, bueno, 2 últimos temas para comentar. El regras como recurso forrajero, la clausura de los lotes después de la cosecha, como en este caso, fíjense el volumen de trigo guacho y regras que había, se pastoreó ahora en julio-agosto, y bueno, estos lotes se hace un barbecho químico corto y se vuelven a sembrar con maíz o con soja. Y otra situación que tenemos, como el caso acá de la foto de la derecha, es un productor que tiene sus vacas de cría en Agropiro y antes de la aparición los trae a los lotes que tienen el regras desde que salen de la cosecha de fina
hasta esta época y aprovecha ese recurso para tener la hacienda hasta de vuelta a sacarla, que después de esa secuencia entra un cultivo de invierno de vuelta, o verdeo de invierno. Y por último, quería comentarles en algo de lo que estamos trabajando. En el caso del WIDIT, que es el sistema de aplicaciones dirigidas, tenemos un socio que ya lo tiene en funcionamiento hace varias campañas, con muy buenos resultados, con ahorros de herbicidas entre un 50 y un 70%, lo que nos parece que es muy interesante, porque muchas veces, como se veía en alguna de las fotos anteriores, aparecen matas aisladas en los lotes y se termina aplicando herbicidas sobre todo el lote cuando no hay nada que controlar. Así que hemos tenido muy buenos resultados con ese tipo de sistemas y hoy estamos en una fase de prueba trabajando con una empresa que tiene un sistema de aplicación de ultra bajo volumen, con el cual se aplican entre 5 y 15 litros, aunque los socios de la regional nuestra trabajan con bajos volúmenes en aplicaciones terrestres, entre 30 y 40 litros, es bastante normal. Pero bueno, la idea es un poquito más allá y probar este tipo de sistema, que además permite una mayor concentración de principio activo en las gotas, y lo que estamos viendo es de tratar de empezar a bajar las dosis de los herbicidas, sobre todo para suprimir un poco los costos en una zona donde los márgenes son bastante acotados. Así que bueno, me parece que es todo lo que tengo para contarles y la dejamos para el final y será bienvenida. Muchas gracias. Buenísimo, Martín, muchas gracias. Seguimos con la presentación de Guillermo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias a Presid por la invitación. Mi nombre es Guillermo De Vito. Soy el asistente técnico de la Regional Necochea de Presid y trabajo como asesor en el sudeste de Buenos Aires, más o menos en un triángulo que va desde Necochea hasta Mar del Plata y hasta Tandil, Lobería. Y bueno, lo que planteamos para el final de este taller es hacer un poco algunos comentarios de cuánto nos cuesta el manejo, en primer término, ¿no? De cuánto nos cuesta el manejo de regras y crucíferas con herbicidas. Y esto surgió un poco como inquietud de la Regional Necochea de Presid ya por principio de año, cuando hicimos las reuniones de los proyectados pre-campaña en cuanto a los márgenes brutos, los resultados económicos que tienen los distintos cultivos en la rotación, y nos dimos cuenta que en muchos lotes de los que estamos manejando, el incremento de costos por malezas problema y principalmente regras y crucíferas que estábamos teniendo nos llevaban un porcentaje bastante grande del margen, ¿no? Realmente una situación que nos preocupa mucho y ahí fue que empezamos a tirar algunos cálculos y la idea es compartirlos con ustedes. Lo que voy a hacer es para los cultivos que predominan en las rotaciones de acá de la zona, comentar un poco un manejo típico de aquellos lotes donde teníamos estas malezas problemas que comentaba. De ninguna manera los herbicidas que voy a comentar son los únicos que tenemos, simplemente son los más usuales, o sea, no son ni los únicos ni los mejores, son los más usuales y por eso son los que tomamos como ejemplo para el cálculo del incremento de costos que tenemos. Por ejemplo, para el manejo de ryegrass en lotes que van a fina, trigo o cebada, un manejo típico podría involucrar el uso de un herbicida general a la salida de un cultivo de verano, por ejemplo girasol, donde 30 días antes de la siembra del cultivo de invierno hacemos una primera aplicación. En lotes muy complicados, con plantas ya de mayor tamaño, y hablamos de mayor tamaño 8 o 10 macollos, a este graminicida es necesario sumarle un segundo golpe, una estrategia de doble golpe con algún quemante, que puede ser paraquat o paraquat más diurón, como comentaba recién Martín, y esto nos incrementa los costos desde los $8 iniciales de solo graminicida a $10 más en el caso de usar un quemante. En aquellos lotes con mucha presión de ryegrass, sumamos un herbicida preemergente, también como comentaba Martín recién, que eso sí ya nos incrementa notablemente los costos, ahí estamos hablando de alrededor de $20–25 con estos productos, ¿no? Pero realmente en lotes con mucha presión, donde queremos que ya el cultivo se establezca libre de competencia, en general los estamos usando. Y ya después, dentro del cultivo, en general tenemos que usar algún tipo de graminicidas,
que pueden ser desde algunos de los de mayor costo, caso Pinoxaden, donde estamos alrededor de $30 de costo, a algunos herbicidas, mezclas de ALS, que son sensiblemente más baratos, pero igual se nos llevan alrededor de $20. En síntesis, el manejo de ryegrass en cultivos de invierno se nos puede llevar desde lotes poco complicados, podríamos decir, donde estamos alrededor de $30, hasta lotes con muchísima presión o con alguna complicación en el manejo, donde tengamos que usar, digamos, este paquete completo de herbicidas, donde puede trepar hasta los $75 de incremento en el costo solamente por herbicidas, ¿no? Dimensionen ustedes para rendimientos medios o resultados medios de acá del sudeste bonaerense el enorme porcentaje del margen bruto que esto involucra, ¿no? ¿Qué pasa con crucíferas también en cultivos de invierno? Bueno, acá en general el costo es un poco más reducido respecto del que tenemos en ryegrass, pero igualmente no deja de ser importante. En general, estrategias típicas que estamos haciendo en la zona involucran el uso de algún herbicida preemergente, que en este caso son dosis de 1 litro o 1,5 litros de fluorocloridona como preemergente, y ahí estamos alrededor de $10. En lotes donde tenemos la problemática de crucíferas ya dentro del cultivo, en general a los hormonales que hacemos durante el macollaje, nos vemos obligados a sumarle o carfentrazone, un PPO, o nuevamente fluorocloridona a dosis obviamente menores, por el tema de la fitotoxicidad que comentaba Luciano al principio, y ahí vamos con incrementos de costos respecto del manejo tradicional de entre 3 a 5 o $6. Es bastante común, lamentablemente, que tengamos que intervenir en estadios avanzados de los cultivos de fina, esto hablo de fin de macollaje, hasta hoja bandera, o en algún caso hasta cerca de espigazón inclusive, tengamos que intervenir para hacer algún rescate, que llamamos nosotros. Ahí ya el espectro de herbicidas se nos acota muchísimo. Tenemos que entrar obviamente con herbicidas que causen muy poca fitotoxicidad a los cultivos por el estadio que ya es muy cercano al periodo crítico. Y ahí en general vamos con MCPA más bromoxinil, una de las estrategias más usadas, aunque de nuevo hay otra, y nos vamos con incrementos de costos de $10 a $15, ¿no? En síntesis, desde lotes menos a más complicados, podemos estar hablando de aumentos de entre 10 a $35 por hectárea, de nuevo, respecto de un lote que no tiene problemáticas de crucíferas. Sigo ahora y me meto en los cultivos de verano. Manejo de crucífera, fundamentalmente nabolsa, resistente a glifosato en soja. Ahí en general vamos con 1 litro de metribuzin en preemergencia, donde tenemos incrementos de costos de alrededor de $25. Y después podemos ir con algún PPO para algún rescate o solucionar algún problema ya metidos dentro del cultivo. En general, lo más común es fomesafen, pero tenemos otros PPO que tienen buen efecto, incluso herbicidas de algún otro grupo químico que también nos han dado buen resultado, pero estamos en incrementos de costo para estas aplicaciones de post-emergencia de la soja en torno a los 10, 12, hasta $15 por hectárea. En síntesis, podemos ir desde este valor que les decía de $10 a, si tenemos que combinar las dos estrategias, pre y post-emergentes, unos $35 de incremento en costos para el cultivo de soja. En maíz la situación es más discutible, después lo podemos abrir en las preguntas. En general, con manejos típicos de atracina, logramos buenos controles de crucífera, pero nos ha pasado estos años anteriores que por ahí con un manejo tradicional nos encontramos que hubo escapes de nabolsa puntualmente adentro del cultivo de maíz, y sí, ahí tenemos que ir. La nabolsa, recordemos que es resistente al glifosato, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que ir con una estrategia un poquito más agresiva y específica en post-emergencia, y hemos tenido muy buenos resultados con el uso de topramezone sumado a la atracina en post, pero bueno, también el incremento en costo es notable con esta estrategia. Estamos en torno a los $25, $30 respecto de un manejo tradicional. Crucíferas en girasol es un gran problema. Acá lo que hacemos es, aún en girasoles CL, en lotes que sabemos, como decía Lucho al principio, por monitoreos previos, saber que tenemos bancos de malezas grandes y demás, acá es fundamental para el uso de preemergente el monitoreo previo de los lotes, hacer mapa de malezas, todo lo que muy bien puntualizó Lucho en el primer bloque de este taller. Lotes que sabemos que tenemos mucha presión, usar preemergentes, aún en caso de girasoles CL. Estamos yendo ahí con dosis de fluorocloridona de 1 litro a 1,5 litros. Ahí tenemos un incremento de costos de alrededor de $12. Y lo que nos pasa es que en general, si tenemos escapes
dentro del cultivo, ¿no? O que se escaparon a la fluorocloridona, que no fue suficiente, o que no hicimos preemergente y nos encontramos con el problema de crucíferas en post, tenemos que echar mano a algunos herbicidas específicos, que hay pocos, uno o dos. El que más estamos usando es el aclonifen, entre 2 a 6 hojas de cultivo de girasol, con buenos resultados si las malezas, si las crucíferas tienen un estado de desarrollo chico, 2 hojas, 4 hojas máximo, pero bueno, el incremento de costos es notable con este herbicida y, como decía Luciano, algo le pega al cultivo. Ahí estamos en torno a los $25 de aumento de costos. En síntesis, podemos tener incrementos totales en el manejo de girasol por crucíferas como problema de $12 a $37, como indico ahí. Pero bueno, esto fue un poco puntualizando qué pasa con el manejo químico. Creemos, queremos dejar como mensaje en este taller, que para manejar estas malezas problemas en el sudeste de Buenos Aires o cualquier manejo de malezas para cualquier zona del país, tenemos que apuntar a un manejo integral y en este sentido queremos basarnos en el manejo de cultivos, en la implementación de cultivos de servicio para tratar de cambiarles un poco las estrategias que estamos usando comúnmente y que fueron las que generaron resistencias en las malezas para el manejo de los sistemas, ¿no? Es así que planteamos distintos escenarios para distintas malezas. En primer término voy a hacer referencia a ryegrass y después a crucíferas. Como algo marcaba Martín, el flujo de emergencia típico de ryegrass para el sudeste bonaerense tiene sus picos allá por fines de marzo y durante el mes de abril. Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta para definir estrategias de siembra y manejos de cultivos de servicio para establecer una muy buena competencia de cultivo. Es así, o sea, lo que tenemos que lograr es lo que marco ahí, que la vicia en este caso, si vamos a usar vicia, le gane a ryegrass, se establezca de manera rápida y agresiva para poder cubrir el suelo donde empieza a nacer el ryegrass. Es así que tenemos muy buenas experiencias en Necochea este año. Fíjense, acá este es un cultivo de avena, vicia villosa, 20 más 20 kilos, que es una densidad de siembra típica que estamos usando en la zona, sembradas a fines de enero. Esta fue la primera experiencia que hicimos este año en la zona con siembras anticipadas respecto a las que comúnmente estábamos llevando adelante en la zona. Fíjense, esta es una foto de fines de febrero, un mes después de la siembra de este cultivo. Fíjense el tamaño que ya teníamos de las plantas de vicia. Y esta ya es una foto del 17 de abril. Fíjense el excelente canopeo que habíamos logrado, ¿no? En este caso se llegó perfectamente a cumplir con ese objetivo que habíamos planeado, que era el que decía, ganarle a ryegrass, cubrir el suelo de manera agresiva antes de que comiencen los picos en el flujo de emergencia. Esta es una foto que me pasó Martín recién, donde se ve como abajo del canopeo están naciendo ahí tímidamente, no sé si lo llegan a ver, algunos pelitos de ryegrass. Pero esta sería la estrategia para el manejo de ryegrass usando vicia como cultivo de servicio. Realmente es muy buena, estamos teniendo resultados muy satisfactorios y creemos que puede ser una excelente herramienta. Más aún si consideramos que por alguna cuestión particular, dentro de la vicia podemos usar obviamente graminicidas, ¿no? Entonces, en caso de tener algún escape o querer asegurar, digamos, el buen control de la maleza, podemos llegar a usar la estrategia complementaria, cultivo de servicio más herbicidas, ¿no? Acá una consideración particular respecto de la otra maleza que estamos abordando en el taller, las crucíferas. Ojo con el uso de cultivos de servicio vicia para el manejo de lotes problemáticos por crucífera, porque realmente las estrategias de control con herbicidas de maleza dentro de este cultivo de servicio son muy acotadas, ¿no? Fíjense, este es un lote de este año de la zona, donde los escapes de nabón y nabolsa son impresionantes. O sea, realmente tengamos mucho cuidado. En ese sentido, ahora voy a hacer algún comentario, es mucho mejor usar algún cultivo de gramíneas puro si sabemos que la maleza problemática del lote es crucíferas, ¿no? Fíjense, este es otro lote, acá de zona Necochea. En este caso no se habían hecho controles, son manchones, ¿no? Pero no se habían hecho controles adecuados, un reseteo del lote, digamos, en preemergencia. Y después, de nuevo, las estrategias de control dentro del cultivo de vicia son muy acotadas. O le pegan a la vicia o no tienen buen control de la maleza crucífera.
Fundamental acá, como digo, y estamos trabajando en el tema, ya hay mucha información generada, pero estamos tratando de generar un poquito más para afinarlo a nuestros sistemas, el uso de preemergentes que apunten al control de crucíferas. En este caso podemos hablar de diflufenicana a dosis de 200 o fluocloridona a dosis de 800, incluso hasta 1 litro, para cubrir esos primeros nacimientos de crucífera dentro del cultivo. Y el otro tema es fundamental también las siembras tempranas. Sabemos que para que cubran rápido el suelo y le compitan muy bien a las malezas. Sabemos que en nuestra zona, donde nos metemos en siembras ya de mitad de marzo en adelante, las bajas temperaturas hacen que la tasa de crecimiento del cultivo de vicia se reduzca notablemente. Entonces ahí es donde las crucíferas avanzan también fuerte en consecuencia, ¿no? Entonces deberíamos ir con siembras tempranas y, llegado el caso, el uso de algún preemergente específico para crucíferas. Fíjense, este es otro lote con problemas de crucíferas donde hicimos avena pura. Acá obviamente las estrategias. Fíjense, es otra situación, un lote que teníamos donde sabíamos que había alta presión de crucíferas en el banco de semillas. Optamos por hacer avena pura como cultivo de servicio, donde ahí obviamente las estrategias de control químico dentro del cultivo, tanto en preemergencia como en postemergencia, son mucho más amplias que en el caso de cultivo de vicia como cultivo de servicio, y más baratas también, si se quiere. Obviamente acá podemos entrar con hormonales en postemergencia de cultivo y hacer un muy buen control y de manera barata, ¿no? Incluso con hormonales en altas dosis, porque esto, al ser cultivo de servicio, no hay tanto problema de fitotoxicidad. Y bueno, acá un tema que queríamos tratar de manera particular y después abrirlo a las preguntas y demás, si en toda esta problemática de malezas con alta presión, resistencias a múltiples herbicidas y demás, hay algún lugar para las labranzas en nuestro esquema, ¿no? Y más a la luz de que estamos en el Congreso de APRESID, una institución que pregona de sobremanera el no laboreo del suelo y demás, pero también vemos que las problemáticas avanzan y tenemos que elegir estrategias combinadas para resolver estos problemas, ¿no? Esto lo voy a pasar muy rápido, la idea es que después haya preguntas y demás, pero bueno, desde la zona Tres Arroyos al sur ha tomado mucho auge esta herramienta, el BES o pie de pato llamado vulgarmente, que fíjense que vuelvo un poquito para atrás, son rejas, o bueno, sigo para adelante, son rejas tipo pie de pato, como decía, que trabajan entre 5 y 8 centímetros de profundidad, y lo que van haciendo es ir descalzando o cortando las raíces a esa profundidad, y realmente los resultados que se ven en el campo son muy buenos, y es que es así que cada vez está tomando mayor auge, podríamos decir, su uso, ¿no? Acá de nuevo, la idea es hacer alguna discusión después durante las preguntas respecto de cuándo pasarlo, en qué momento del año, en qué periodo, con qué condición de humedad, muy importante. Martín tiene mucha experiencia en eso. Acá que hay algunas fotos, fíjense, esta es una aplicación hecha en cabecera. Se pasó en octubre, remarco el mes, porque es fundamental que no haya humedad ambiente alta para que una vez descalzada la maleza, sea raigrazo cual sea, quede expuesta a esa condición de alta temperatura, alto viento también si lo hubiese, y que favorezca la desecación de la misma. Si esto lo hacemos bien metido en el invierno, con alta humedad relativa, es muy probable que las malezas queden enganchadas y el resultado no sea el que buscamos, ¿no? Esto ya es laboreo tradicional, 2 pasadas de rastra de disco. Fíjense, por un lado el disturbio que generamos en el suelo y por el otro que las malezas tampoco es que logramos un control total, ¿no? Quedan malezas enganchadas y generalmente tenemos que ir hacia un repaso químico. Es decir, no por el uso de laboreo solucionamos la problemática de malezas, tenemos que ir a estrategias combinadas, generalmente de uso de herbicidas con laboreo anterior o posterior, ¿no? Entonces, laboreos realizados previo a la siembra de cultivos de invierno en Necochea, ¿no? Fíjense, típicamente quedan las malezas enganchadas, como sabemos que así sucede. En general, pero bueno, se logra una disminución notable en la problemática, ¿no? Fíjense la presión que tenía en la foto anterior esa cabecera, era un sector del lote, y aún quedando malezas enganchadas, se logra reducir la problemática. ¿Qué mensaje queremos dejar para discutir ahora a la hora de las preguntas? Tener muy en cuenta que todo laboreo del suelo altera todo ese equilibrio biológico que hemos, por un lado, buscado y en la general de los casos alcanzado en sistemas bajo siembra directa.
todas esas redes de micorrizas, hongos, la dinámica de las bacterias, llegan a un equilibrio con el correr de los años y no está bueno que ante una mala decisión lo alteremos por un laboreo que tal vez no sea necesario, ¿no? Aún así entendemos que el laboreo es una tecnología de procesos, una tecnología que podemos echar mano y nosotros como profesionales, agrónomos o productores que están encima de los lotes, debemos usarlo, podemos usarlo, solo en casos donde el beneficio que nosotros consideremos sea mayor al perjuicio que estos ocasionan. Parece una obviedad, ¿no? Pero ante las modas que estamos viendo respecto de algunas herramientas que están tomando prevalencia hoy en día en algunos sistemas, creemos que muchas veces se deja de lado esto de que algún perjuicio causan o en la estructura del suelo, por ende en la capacidad de infiltración, la agregación del suelo y demás, y solamente nos basamos en cómo nos solucionan el problema de maleza. Tenemos que saber que el laboreo genera beneficios y perjuicios. Bueno, pongamos en la balanza estos dos términos y tratemos de usarlos solamente donde consideremos que el beneficio que generan al resolver el problema de las malezas es sustancialmente mayor al perjuicio potencial o real que tenemos sobre los lotes, ¿no? Y finalmente, nuestro mensaje es que debería ser una herramienta de uso poco frecuente, ¿no? Realmente nos preocupa de nuevo el auge y la promoción que están teniendo en estos últimos 2 o 3 años algunas de estas herramientas, cuando sabemos, porque lo sabemos porque hay muchísimos trabajos que así lo demuestran, de que el laboreo del suelo no es beneficioso para la conservación del recurso suelo. Entonces, esto debería ser poco frecuente su uso y fuertemente complementada con otras tecnologías de insumos o de procesos que minimicen el efecto negativo. Es decir, bueno, si tenemos que echar mano a estas herramientas para hacer un control puntual en algún lote que se nos fue de las manos o que por algún motivo que sabemos que pasa frecuentemente, tuvimos que hacer un control a destiempo y demás, bueno, usémoslo, pero tratemos en un futuro volver a sistemas bajo siembra directa, incluir cultivos de servicio que reconstituyan esa condición natural que tenían y demás, ¿bien? O sea, no queremos ser dogmáticos respecto al no uso del laboreo, pero sí advertir fuertemente de que vamos a tener consecuencias negativas sobre el suelo y sistema y que deberíamos poner la cabeza en acción a tratar de cómo remediarlas. Así que bueno, ese fue un poco el panorama y quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano, Guille y Martín. Muy buenas las presentaciones sobre un tema sumamente interesante. Bueno, van llegando varias preguntas. Así que arranco por la primera. ¿Cómo ven la aplicación de metilsulfurón en la fina pensando en hacer un maíz de segunda? ¿Hasta qué dosis y qué fecha? Suelos arenosos del sudoeste. Bueno, empiezo yo. Muchas gracias, Santiago. Por ahí Martín puede agregar algo. Yo lo vengo usando en general a dosis de 5 gramos y no más de hasta esta fecha, principio de septiembre, en esas estrategias. Por ahora no he tenido suelos con 2% materia orgánica. Hasta ahí llega mi experiencia y no he tenido problemas en esas situaciones. Te agrego, sí, yo creo que en suelos arenosos, digamos con menores niveles de materia orgánica, pensando en un maíz de segunda, trataría de no usar ningún tipo de LS. Hay algunas experiencias que vi el año pasado con un verano muy seco, con algunos maíces de segunda con graves problemas de fitotoxicidad, así que yo de mi parte no recomendaría usar ese tipo de activos para control de malezas pensando en una secuencia, ya sea de maíz de segunda o también de soja de segunda. Algunos problemas en la zona de Dorrego se vieron el año pasado, así que en principio lo descartaría. Bueno, otra hoy. ¿Cuáles son los herbicidas que mayor fitotoxicidad generan en trigo? ¿Los síntomas observados se relacionan con las temperaturas en los días siguientes a la aplicación? Bien. Voy.
Sí, o sea, es muy general la pregunta, pensando en herbicidas en general. Calculo que hará referencia al uso de herbicidas de tipo ALS, de nuevo, como recién, aplicados para el control de gramíneas, que algo yo mencioné ahí como alternativas de control cuando comparé precios. Sí, los ALS vemos que tienen más fitotoxicidad y está muy relacionado con condiciones de estrés para el cultivo y estrés pensando en heladas muy frecuentes acá en esta zona, donde realmente le pegan más que otra alternativa usual como el minoxidil, por ejemplo. Así que ahí la recomendación puntual es ojo con las condiciones, ¿no?, de estrés de cultivo. Bien, gracias. Una para Guille, perdón. ¿Por qué no pusiste como opción el uso de metribuzin para tratamiento de crucíferas en trigo? Bueno, sí, obviamente, por eso hice la gran aclaración. Lo que yo listé ahí es lo más usual. No es ni lo mejor, ni lo recomendado, ni mucho menos. Pero es una opción. Lo hemos usado en algún caso con buenos resultados. Sí, lo incluiría. Bien. Otra. Usando el fluoroquinolona en emergencia de girasol, ¿sacás el diflufenicán? ¿Y esta fluoro complementaría con sulfeltrazone para el manejo del yuyo colorado? Sí, lo usamos con sulfentrazone Sí. para yuyo colorado, porque tienen espectros de control distintos. Sulfentrazone es más flojo en crucíferas, por eso vamos con fluoro, y fluoro flaquea en el yuyo colorado. Entonces, cuando tenemos las dos problemáticas, lo complementamos. Y sí, si usamos fluoro, no usamos diflufenicano, obviamente, son herbicidas muy parecidos. Ahí tienen el espectro, entonces uno o el otro. Acá, una de cultivo de servicio. Vicia sembrada en enero o febrero, temprano. ¿Hay algún inconveniente que la afecte por las altas temperaturas? Pensando en analizarla en mi localidad, centro de Santa Fe, y si hay que tener algún cuidado en especial para algún insecto. Yo contesto cortito y le paso a los chicos ahí que por ahí sí pueden tener problemas. Esa era una gran duda que teníamos cuando pensamos este año en adelantar la siembra. La verdad que las condiciones acá bien del sudeste, zona Necochea, Balcar, Chilobría, no son tan hostiles. La verdad que se logró espectacular el cultivo. Pero sí, si quieren ustedes, Martín, Lucho, comentar algo, donde por ahí puede ser un poco más complicado ahí en enero. Sí, en lo que hasta ahora no hemos hecho experiencia de siembra tan temprano. Lo que sí por ahí tenemos experiencia en cuanto a otras adversidades, el caso de sembrar avena temprano, por ahí siempre con alguna oruga que pueda andar en el sistema puede ser complicado. Y bueno, calculo que también puede ser lo mismo en caso de que se dé la vicia tan temprano. Generalmente en febrero empiezan los primeros ataques de defoliadora, entonces en otros cultivos como girasol, soja, bueno, entonces creo que eso es el cultivo de servicio, tratarlo o sea, con el mismo monitoreo que se le da a un cultivo a un cultivo de renta, digamos, ¿no? Pero no flaquear en el monitoreo en esos aspectos. Sí, te agrego lo de la siembra temprana. Nosotros en el sudoeste, donde tenemos condición de siembra para que el cultivo se pueda implantar bien, por ahí lo hacemos como cultivo de servicio. Y en nuestra zona, con esas temperaturas digamos, del final del verano, el otoño cálido, el cultivo se adapta muy bien y después se nos frena mucho con el tema de la baja temperatura en el invierno. Los cultivos tiran un poquito hasta la primavera, pero sí, como opción nosotros lo estamos haciendo bien temprano, además de estrategia para el uso de control de reglas, como mencionaba Guille. Bueno, acá hay otra pregunta. Si existe el pie de pato, ¿por qué usaría una rastra? Contesto que por ahí en la zona nuestra, en la zona de Dorrego, está un poco más masificado. Una de las ventajas que tiene el pie de pato sobre la rastra, digamos, comparando alternativas de control mecánico, es que no genera remoción y la cobertura queda en superficie.
y con una sola pasada el suelo queda muy flojo y no hace falta hacer una segunda pasada para remover el suelo. Entonces por ahí esa es una de las ventajas que tiene el pie de pato, pero bueno, la eficiencia de los controles muchas veces depende de la condición en la que se hace. Pero la rastra de disco además genera la pérdida de cobertura y después en nuestra zona normalmente en esta época hay mucho problema muy ventosa y los campos empiezan a volar, así que la idea es no usar la rastra de disco y como decía Guille, el caso de usar pie de pato donde realmente sea necesario y el beneficio sea mayor que el perjuicio que se pueda generar. O sea que atribuís el uso si alguno usa una rastra de disco es porque considera que tendría un mayor beneficio en el control de malezas. La pregunta iba en ese sentido. ¿Por qué la rastra y no el pie de pato? Sería por eso. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahora viene una... está bueno que para el control de malezas no se fanaticen con algún método. Porque con estas nuevas herramientas mecánicas en general se piensa que se va a eliminar el químico. Y generalmente es una herramienta más dentro del sistema. ¿Usar tecnología de procesos sería el camino? ¿Tienen casos puntuales en que la remoción haya sido negativo y hasta perjudicial? Sí, bueno, Es larga. Es media larga, pero por ahí, bueno, Guille después por ahí, yo comento este año, no me acuerdo el nombre ahora, pero de las rastras esas que están saliendo de esas rastras con discos que vienen de forma paralela, este año me tocó en lotes de maíz que salimos a cultivo de fina. La propuesta del productor fue hacer un tratamiento con este implemento. En un caso nos resultó bien, porque no tuvimos inconveniente, pero donde el cultivo de maíz tenía mucha cobertura, o sea, un cultivo de rendimiento de 8.000 kilos, que se hizo sobre una rotación de trigo sin cultivo de segunda. En esa situación el implemento no funcionó. Es más, tuvimos que volver a hacer otra intervención con una rastra de disco, porque cuando fuimos a sembrar nos quedaba la semilla en la profundidad de la brosa. Entonces, en realidad el sistema nos terminó perjudicando. Y coincido también, o sea, o por ahí Martín también sabe, o sea, tiene conocimiento de esto. Cuando las matas de arregraz son muy grandes y usado en invierno, es muy difícil, o sea, por la humedad ambiente que tenemos acá y las lluvias que hay, por ahí las movemos un poquito y esa mata sigue prendida. Entonces no termina siendo una solución. Y este año tuvimos muchas lluvias en junio, mayo y junio nosotros, y bueno, ahí no lo medí, la verdad, pero esa remoción que hace de 5 o 6 centímetros a una velocidad de 12, 13 kilómetros que se pasa, uno veía que el encharcado como que duraba un poquito más con un lote vecino en la cual no se roturó el lote. Creo que son ahí, como bien planteó Guille, tecnologías de proceso, pero hay que mirar muy bien en qué momento lo usamos y viendo cuál es, o sea, prestar atención en qué maleza vamos a tratar y en cuál puede ser el beneficio, si es beneficio o es más las contras que tiene. Acá en la zona mucho se da con la rastra de disco, pero porque creo que es el productor lo que más a mano tiene y es más efecto venganza que más para decir, bueno, le tiré con todo y le tiro con una rastra de disco, pero yo no estoy viendo soluciones en ese aspecto. Buenísimo. Los perjuicios de la labranza están recontra reportados desde la bibliografía, literatura académica, hasta en lo que es saber popular, ¿no? Y APRESID los viene transmitiendo desde hace 30 años. Creo que ahí no hace falta agregar mucho más. Lo que queremos hacer es tampoco convertirnos en
dogmáticos, fanáticos de la siembra directa, y decir, no, bajo ningún punto de vista entra una labranza. Bueno, somos profesionales, o hay profesionales, o debería haberlo a cargo de los campos, y sabemos que el laboreo es una tecnología de procesos más. Remarcar esto, en casos donde veamos que nos va a solucionar un problema, usémoslos. Tratemos de integrarlo dentro de un sistema con cultivo de servicio, con control químico y demás. Sabemos también perfectamente que un campo lleno de malezas, sea cual sea, tampoco apunta a la sustentabilidad del sistema, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que producir y tenemos que producir de manera rentable. Si la alternativa es un laboreo puntual, bienvenido sea. Ahora, no debe convertirse en una receta o en, bueno, dejo todo hasta el último momento y le paso un disco. Eso, con eso sí estamos totalmente en contra, ¿no? Pero una cosa puntual que resuelve un problema, bueno, obviamente es aceptada. Bueno, buenísimo, gracias por las respuestas. Y ahora la última pregunta. ¿Qué posemergente pueden usar para el control de hoja ancha en vicia y a qué dosis? ¿Alguna en vicia chica? Bueno, voy yo. Posemergentes, sumamos, creo que ahí aportamos todos. Posemergentes probamos bastante y hay mucho probado en Argentina y afuera. Este año puntualmente hicimos con los chicos de la Unidad Integrada Balcarce unos ensayos. Ahí probamos diflufenicam, fluro, imacetapir, preside, flumetsulam, quiero decir. Lo que vimos es que no tiene, a las dosis que no le generan fito importante a la vicia, el control de malezas no es bueno. Por eso puntualicé tanto, después por ahí podemos de alguna manera intercambiar más con quien hizo la pregunta, pero puntualizo tanto en el uso de preemergente vicia. Postemergente o le pegan a la vicia, o le pegan a la vicia y no controlan maleza, o no controlan maleza, pero los resultados que tuvimos probando distintas estrategias no fueron para nada satisfactorios. ¿Alguien para agregar algo? No, lo mismo. Es hacer hincapié en el preemergente porque es un cultivo muy sensible a las intervenciones posteriores en cuanto a herbicidas y termina siendo muy perjudicial alguna aplicación. Bueno, ya estamos en hora, así que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Luciano, Guillermo y Martín. Muchas gracias a los que se engancharon a escuchar y hicieron estas preguntas tan interesantes. Si alguno se quedó con alguna duda más, de vuelta, insisto, váyanse en la página principal. En el menú de arriba, asistentes, los contactan a Luciano, a Guillermo, a Martín y le hacen la consulta que les haya quedado en el tintero. Así que bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias y bueno, los seguimos esperando en el Congreso con mucho más contenido. Hasta luego.